Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Les invito, hermanos, por favor, a abrir sus Biblias en el Salmo número 44. Los niños pueden salir a sus clases. Salmo número 44. Me gustaría leerlo, hermanos, y que lo puedan seguir con sus vistas. La palabra de Dios dice así: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta tarde, Padre, que tú nos brindas, por darnos, Señor, la oportunidad de congregarnos, Señor, y estar aquí en tu casa, Dios de oración. Gracias, Padre, porque tenemos esa libertad, Señor, de congregarnos, de poder abrir nuestras Biblias, de poder leerlas, Señor, de poder cantarte abiertamente y no ser limitados, Señor, a poder hacer todo eso. Y esto no es por causa de nosotros, Señor, sino por causa de tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, a través de Cristo, ofrecerte nuestras alabanzas, expresarte, oh Dios, todo aquello que hay de nuestro corazón. Y ahora, Padre, ha llegado el tiempo de tu palabra y te pido, Señor, que nos hables. Te pido, Padre, que seas tú tocando nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida, Padre, y salgamos edificados en esta tarde. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, que seas tú, Señor, edificando a tu iglesia. Y úsame a mí, Señor, para que esté tu palabra, Señor, en mi boca y solamente hable, Dios, lo que tú quieras enseñarles. Te doy las gracias y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta enseñanza es cuando la vida parece ser
aparenta, perdón, ser injusta y parece que Dios duerme. Y no es que Dios duerma, hermanos. De hecho, hay un salmo que más adelante lo vamos a ver, pero a veces es la perspectiva humana en cuanto a las aflicciones que a veces tenemos. ¿Alguna vez, hermanos, has tenido planes o has tenido ciertos proyectos en tu vida, o quizá personales, en algunos de ellos en cuanto al servicio a Dios, que muchas veces vemos que ponemos toda de nuestra parte, que vemos que queremos lograr esas cosas que tanto hemos deseado y oramos, le pedimos a Dios, rogamos que Él sea con nosotros, pero al final resulta que pusimos todo de nuestra parte y resulta que no salió como queríamos? Y a veces pensamos, bueno, ¿qué fue lo que salió mal? Yo intenté poner todo de mí, yo busqué a Dios, busqué su voluntad, busqué todo lo que me correspondía. Y aquí la pregunta quizá sería, ¿Dios falló? ¿Dios fue el que se equivocó? ¿Dios no puso su parte? ¿O Dios está quieto y no quiso contestar lo que yo le estaba pidiendo? Pero hermanos, y hay cosas en la vida que nosotros pasamos que parecieran injustas a nuestra mente o a nuestra percepción. Y una de las cosas que estaba ocurriendo aquí en este salmo, hermanos, en el Salmo 44, cuando nosotros comenzamos a leerlo, se nos hace un salmo de acción de gracias, un salmo donde quien lo escribió está dando gracias a Dios por las obras que Él ha hecho. Parece que es un salmo de alabanza, parece que es un salmo de confianza a Dios. Y cuando lo vemos nos anima mucho a leerlo. Pero entramos a una parte donde el tono en el que está el salmo de agradecimiento, de confianza, cambia demasiado. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es la primera parte, donde empezamos a ver las grandes victorias de Dios. Las grandes victorias de Dios en el pasado. Y nosotros sabemos, hermanos, que los caminos de Dios son un misterio. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios tampoco son nuestros caminos, porque como son grandes sus pensamientos y sus caminos, no podemos entenderlos. Pero una de las cosas, hermanos, que a veces vemos también es que las aflicciones de la vida, muchas de las veces también son inexplicables para nosotros. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos ciertos padecimientos? ¿Por qué pasamos ciertas circunstancias en nuestra vida que nos duelen y le pedimos a Dios o le decimos a Dios por qué? Le decimos a Dios, ¿por qué pasan estas cosas, Señor? Y pareciera que no tuviéramos respuesta por parte de Dios, pero ¿sabe cuál es el único recurso que tenemos? ¿Sabe, hermano, cuál es el único recurso que tenemos cuando vienen las aflicciones? Es solamente ir al Señor en oración. Y recordar, no solamente orar, sino que una de las cosas, hermano, que he visto en los salmos, no solamente es la oración de confianza a Dios, sino recordarse constantemente las obras que el Señor ha hecho tiempo atrás. Y esto, hermano, no es quedarnos en el pasado. No es quedarnos con un Dios que solamente hace grandes obras en el pasado. Por ejemplo, vamos a leer ahorita en un momento cómo Dios hizo grandes obras en Egipto, cómo Dios hizo grandes obras en el desierto, cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida. No es un Dios del pasado, porque la Biblia dice que tenemos un mismo Dios que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Creemos no en un Dios del pasado, sino un Dios que abarca toda una eternidad. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en el Señor y en sus obras. Y ahora, hermanos, versículo 1 del capítulo 44. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que cómo los padres dejan un legado a los hijos con un propósito. Los padres dejan un legado con un propósito. El salmista recibe un legado de sus padres y ellos tuvieron el cuidado de contarles a sus hijos lo que Dios había hecho en generaciones pasadas. Esto nosotros lo vamos a ver, hermanos, en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Los padres estaban más que obligados, los padres tenían una responsabilidad tan grande de dejar un legado a sus hijos. Y ahorita vamos a ver qué es.
pero ellos estaban encargados de cuidadosamente compartirles a sus hijos o a las generaciones que iban a venir, contarles todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y ahorita vamos a ver para qué lo hacían. Pero alguien dijo sobre este versículo, y dijo, estas personas, estos padres, hicieron sus bocas como si fueran libros, en los que contaban las grandes obras del Señor, y el propósito es para atraer el corazón de sus hijos a Dios. La importancia, hermanos, de poder compartirles a los hijos sobre las obras de Dios no era simplemente como una historia, como hoy tenemos los libros de historia, donde leemos, donde sabemos la historia de México y todas las cosas. No era simple conocimiento, había una razón. Y la razón era que el corazón de los hijos se inclinara hacia Dios. Ahora, cuando entramos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás, lee conmigo hermanos, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hasta ahí, hermanos. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Cuáles son estas palabras de las que Dios le está diciendo al pueblo? Vas a guardarlas y estarán sobre tu corazón. Que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Siguiente versículo dice, y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es demasiado hablar de Dios, ¿verdad? Es demasiado hablar de Dios. Sí, conozco tanto de la Biblia, pero tampoco soy tan fanático como para levantarme y hablar de Dios. Durante la tarde, hablar de Dios. Durante la noche, hablar de Dios. Hermano, era un mandato. Era algo que Dios había pedido al pueblo, que la palabra estuviera siempre en su boca y en su corazón. Y si verdaderamente decían que amaban a Dios, ¿qué es lo que tenían que hacer? Guardar su palabra. Y Jesucristo tiempo después los dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el mismo mandato, hermanos. Es el mismo mandato que recibe el pueblo, como es el mismo mandato que nosotros como pueblo, ahora de Dios, recibimos por parte de Cristo. Ve lo importante que es para Dios, hermanos, que estemos publicando. Y qué hermoso es saber esto, lo que hacen los hermanos ahora, de estar dando un testimonio tras semana, tras semana, tras semana. ¿Para qué razón? ¿Para entretenernos? ¿Para saber la vida de los hermanos? ¿Saber cómo les iba, cómo les fue? ¿Para ventanearlo? No, hermano, no es para eso. Es para que nuestro corazón se incline más a servir a Dios por las misericordias que Él ha tenido por cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y hermanos, esas misericordias que están escritas en Romanos, Dios también las ha hecho en tu vida. Esas misericordias están en tu vida y por esas misericordias debes de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. En acercarte más a Dios, en buscar más de Dios, hermanos, en inclinar tu corazón en el servicio a Dios. Ese era el propósito, hermanos, de repetir las palabras y los mandamientos de Dios a los hijos. El propósito de los padres era contar estas obras para atraer el corazón de los hijos hacia Dios. Y te pregunto, hermanos, ¿tienes a tus hijos y les hablas de Dios? ¿Les cuentas sobre las obras? Ahorita decía la hermana que ella les comparte a sus hijos sobre su testimonio. Pero no solamente aquí. Cuando llegas a tu casa, hermano, ¿sigues haciéndolo? ¿Sigues hablándole de Dios dentro y fuera de tiempo? Aun y cuando estén grandes, hermanos, no dejes de hacerlo. La Biblia dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hermanos, instrúyelo en la palabra de Dios, instrúyelo en lo que el Señor te ha puesto. Y por lo tanto, hermanos, la fe del pueblo de Dios no estaba basada en una historia solamente, estaba basada en las maravillosas y poderosas obras que Dios había hecho en el pasado. Así que, hermanos, más que ser, como decía hace un momento, más que ser una historia nacional, más que ser la historia de Israel, cómo se fundó, cómo fue que se hizo nación, no es solamente, como decía hace un momento, conocimiento. La verdadera historia es esta, hermano, que a través de estas obras,
nosotros podemos ver reflejado el carácter fiel y amoroso de Dios. Eso era lo que los padres transmitían a los hijos, no una historia nacional, no una historia patriota, sino que transmitían el carácter fiel y amoroso de Dios. ¿Quiere verlo por qué? Deuteronomio capítulo 7, después del que acabamos de leer, hermanos, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Es uno de los pasajes tan hermosos en los que Dios me hace ver que no solamente amó a su pueblo, sino también a nosotros cuando éramos un pueblo insignificante. Y Dios le dice a Israel la razón del por qué lo ama. Y le dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y yo me imagino al pueblo, hermanos, ensanchándose, haciéndose el pecho como los pavorreales. Cuando Dios les decía esto, te amé más que todos los pueblos que están sobre la tierra, pero luego le baja los humos y les dice en el siguiente versículo, lea conmigo, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. No era nadie, hermano. Cuando Dios escoge a Israel, Israel era una pequeña multitud de personas. Eran poquitos. Solamente habían entrado 70 personas a Egipto. Pero desde ahí Dios ya amaba a Israel. Versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, al transmitir las obras de Dios, ¿qué trataban de hacer ellos? Mostrar el carácter fiel y amoroso de Dios. Y hermano, Dios era tan bueno con el pueblo. Así que en este salmo y en otros pasajes de la Biblia, nosotros podemos encontrar la importancia que tienen los padres de compartir la palabra de Dios hacia sus hijos. Hace unas semanas encontré una publicación y me llamó mucho la atención lo que decía. Y tiene mucha verdad. Y la publicación decía, cuando Dios se vuelve una opción en la vida de los padres, en el futuro, Él se volverá innecesario para los hijos. Lo voy a decir otra vez, cuando Dios se vuelve una opción en la vida de los padres, en el futuro, Él se volverá innecesario para los hijos. ¿Qué está tratando de decir esta persona, hermanos? Si yo le comparto a mis hijos de Dios, les hablo de Dios, les insisto de Dios y le digo que Él es necesario y es toda mi vida para mí, ¿qué va a pasar en mis hijos? Yo voy a inclinar su corazón a que busquen a Dios. Pero cuando ellos ven mi ejemplo, que no busco a Dios, que Dios es opcional, cuando quiero voy a la iglesia, cuando quiero voy y le sirvo, cuando quiero voy y lo busco. Hermanos, si Dios es una opción para mí, cuando lo necesito solamente en ocasiones, cuando vengan mis hijos, va a ser innecesario para sus vidas. Y no porque así lo sea, sino porque yo se los enseñé. Y hermanos, qué gran verdad podemos encontrar aquí. Cuando Dios se vuelve una opción para ti, quizá para tus hijos después va a ser innecesario Dios. Y hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Aún no soy padre, pero siento ese peso, hermanos, de cuando tenga mis hijos, de compartir la palabra de Dios, para mostrarles, como decía ahí, el carácter fiel y amoroso que Dios ha tenido para conmigo. Ese es el legado y ese es el propósito por el cual ellos compartían las grandes obras que Dios había hecho. Ahora, la segunda cosa que podemos ver aquí es la confianza que había en este legado. No solamente era como que conozco las obras de Dios, tengo que servir a Dios por lo que ha hecho, sino que su fe también estaba basada en ese legado que les habían dejado sus padres. Esto explica el por qué el pueblo tenía una fe firme en Dios. El pueblo fue guiado durante el desierto, fue llevado a la tierra prometida y no fue llevado, hermanos, por mano de hombre. La Biblia nos habla de que Dios levanta a Moisés para que guíe al pueblo, pero en realidad quien hizo todas las obras, ¿quién fue? Fue Dios. Y en Habacuc, hermano, podemos ver, hay unos pasajes donde nos muestra ciertas actividades que hubo
durante el desierto, ciertas cosas que pasaron cuando Josué detuvo el sol, cuando detuvo la luna. Pero en Habacuc, hermanos, no nos menciona a Josué, no nos menciona a Moisés. Dice que fue la mano de Dios. Y es claro diciendo, fue la mano de Dios. Sí, es cierto, Dios usó hombres, pero no fue la fuerza, no fue la persona quien lo hizo, sino quien estaba detrás de ellos. Sí, este era Dios. Y es precisamente, hermanos, lo que el pueblo trata de demostrarles. Sí, hubo Moisés, hubo un líder, pero no fue él quien nos entregó la tierra prometida. Hubo un segundo líder que era Josué, pero no fue él quien nos dio la tierra prometida, era Dios. Fue su mano poderosa quien nos llevó allí. Y por lo tanto, hermanos, cuando leemos las historias del pueblo de Dios, cuando, por ejemplo, en Josué, nos damos cuenta que había momentos donde el pueblo ni siquiera peleó, el pueblo ni siquiera hizo nada. Y esto lo podemos ver en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 12 y versículo 13. Josué capítulo 24, versículo 12 y 13. Y dice Dios, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Versículo 13. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. O sea que todo lo que has recibido no lo hiciste tú, fue solamente por mi mano. Y hermano, no es como que el pueblo no hizo nada. Hay otros versículos que podemos ver en la Biblia donde Dios les manda al pueblo que se levanten, como por ejemplo cuando los muros de Jericó, que Dios le dice que se levanten cada mañana y rodeen los muros y obedecen ellos a Dios. Pero el último día, hermanos, nos damos cuenta que el séptimo día el pueblo giró y giró y giró, y a la séptima vuelta, ¿qué pasó? ¿Fue acaso, hermanos, el grito potente de los israelitas que hizo que se cayeran? ¿Cantaban tan feo que hasta los muros se cayeron? No, hermano, fue la mano poderosa de Dios. Fue el poder de Dios que esos muros se cayeran. Dios, hermanos, a través de la obediencia del pueblo, Dios obró esta obra maravillosa para que los muros cayeran. Y hermanos, volviendo al capítulo 44 de los Salmos, versículo 2. El salmista conocía esto, no hay necesidad de que yo lo diga porque la Biblia lo está diciendo. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y vemos aquí, hermanos, que el salmista está confiando en el poder de Dios, en su mano poderosa. Por lo tanto, todos estos testimonios surtían efecto en el corazón de las descendencias de estas personas. ¿Por qué? Porque estaban transmitiendo fe, porque estaban transmitiendo su testimonio, lo que ellos habían pasado. Y estaba surtiendo efecto. Había resultados en la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Porque ellos estaban buscando a Dios. Porque de todo corazón lo buscaban y querían confiar verdaderamente en Él. Así que nosotros, ¿qué vemos aquí, hermano? Nosotros podemos ver que Dios continúa obrando sobre su pueblo, aún en el tiempo presente. Generación tras generación, Dios sigue obrando, hermano. No solamente en los años pasados, sino que aún en mi vida puedo ver primeramente cómo Dios obró en mi familia, después puedo ver cómo Dios está obrando en mí. Al pasar el tiempo, Dios sigue obrando a través de las familias, a través de las generaciones, y por lo tanto es necesario, hermanos, que nosotros publiquemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Ellos creían y estaban tan conscientes de que era la magnífica presencia de Dios quienes los estaba acompañando en cualquier situación. Y hermanos, aunque nosotros no entendamos los misterios de la vida, aunque nosotros no entendamos siempre, hermanos, las cosas que estamos viviendo o pasando, podemos estar tan seguros de que Él siempre tiene el control sobre cada situación, adversidad o aflicción. Por lo tanto, hermanos,
¿Cuál es el resultado de todo esto? De confiar, de creer en Dios, alabarle. Y en el versículo 8 dice, en Dios nos gloriaremos. ¿Pueden leer conmigo? Dice, en Dios nos gloriaremos, ¿cuándo? Todo el tiempo. ¿Y qué? Y para siempre alabaremos tu nombre. No importa la situación, no importa si estoy en aflicción, no importa si tengo bendición, no importa si tengo abundancia, yo glorificaré a Dios en todo tiempo y para siempre. Mira, hermanos, cómo termina. Y para siempre alabaremos tu nombre. Pero aquí cambia la cosa. Porque como decía, pareciera que cuando lo vemos nos anima mucho lo que el salmista comienza a transmitir. Confianza en Dios, tener fe en Dios, estar firmes en Dios, en transmitir las grandes obras que el Señor ha hecho. Pero nos topamos con dos palabras, hermanos, que cambian el tono de este salmo. Y la primera palabra, hermanos, que nosotros vemos ahí es la palabra Selah. Y la segunda cosa que vamos a ver, hermanos, las pruebas de nuestra fe. Qué bonito es escuchar cuando Dios hizo cosas maravillosas en nuestra vida. Qué bonito es escuchar cómo Dios me sacó de una vida pasada a una vida a una vida eterna. Qué bonito es contar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas maravillosamente. Y les contamos a otros y les hacemos saber lo que Él ha hecho por nosotros. Predicamos bien bonito a Dios sobre lo que Dios hace, pero cuando nuestra fe es probada, hermanos, cuando nuestras palabras son probadas, y es precisamente lo que pasa aquí en este versículo. En el siguiente versículo, versículo 9. Ahora, las pruebas de nuestra fe. Y en estos siguientes versículos podemos ver, a partir del versículo 9 hasta el final, que están pasando por una situación de extrema angustia. Todo lo contrario, hermanos, termina con un agradecimiento, termina con una alabanza, termina con un tiempo de glorificar a Dios, pero cambia todo eso y entra ahora a una situación de una extrema angustia, donde la pregunta es, ¿dónde está Dios? Donde la pregunta es, ¿Dios nos ha desechado? Después de todo lo que hemos escuchado, después de las grandes obras que nuestros padres nos han contado, ¿dónde está Dios? ¿Acaso nos desechó? Las situaciones que vivimos ahora son tan contrarias a las situaciones que nosotros hemos escuchado. Veo que Dios obró en mis padres, veo que Dios obró en la generación pasada, pero ¿qué conmigo? Yo no estoy viendo todo aquello que me han contado a mí, yo no estoy pasando exactamente las mismas obras que Dios hizo tiempo atrás. Y es donde hay un aparente, como muchas veces pensamos, hermanos, y qué mal es pensar esto, donde supuestamente hay un aparente abandono de Dios, donde pareciera que Dios no se hace visible en nuestras vidas, donde pareciera que Dios no estuviera con nosotros, donde pareciera que no notáramos a Dios en nuestras vidas, en lo que estamos pasando. Pero con los versículos del 1 al 8, notamos un salmo con un agradecimiento, un salmo de confianza. Pero como decía, hermanos, cuando entramos al versículo 9, cambia el tono de este salmo. Y como decía, hay dos palabras que marcan ahí algo importante. La primera de ellas, hermanos, está en el versículo 8 al final. Cuando la vemos ahí en el versículo 8 dice, y para siempre alabaremos tu nombre. Bueno, de hecho aquí aparece, y la palabra es Selah. Y usted puede verlo ahí en su Biblia. Esta palabra, hermanos, significaba una pausa. Estos salmos, recordemos que se cantaban. Pero cuando llegábamos a esa parte de Selah, para los músicos, es como si fuera un silencio. Que no se toca, no se canta, ni hay música. Y eso ya te indica, hermanos, estar a la expectativa, algo va a pasar. Hay una situación aquí que no sé qué es lo que sigue. Y la segunda palabra, hermanos, es la palabra pero, del versículo 9. El versículo dice, pero. Y ya cuando escuchamos nosotros muchas de las veces, te pido esto, pero ya hay una condición o hay algo que está cambiando la situación que ya no nos va a agradar. Y hermanos, Spurgeon, precisamente hablando de estas dos palabras, él dijo esto. Aquí entra una pausa
cuando estamos a punto de descender de la clave más alta a la clave más baja. Ya no vamos a escuchar el pandero de María, sino el llanto de Raquel. Y él hace referencia a que cuando María salió con sus panderos, cuando Dios abrió el mar, cuando Dios hizo esa obra maravillosa, cantaban, adoraban a Dios, buscaban a Dios. Pero cuando dice el llanto de Raquel, hermanos, es cuando la Biblia nos habla de aquel tiempo, cuando Herodes asesinó, mató a los niños, todos aquellos tiempos que son de aflicción, que son de dificultad, donde no se canta con alegría, donde se llora. Y es lo que dice Spurgeon. Primeramente comenzamos con un canto de adoración, con un canto, con un pandero, alabando a Dios, pero terminamos con el llanto de Raquel. Terminamos llorando, terminamos ahora con dolor, porque es precisamente, hermanos, lo que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento. Y él comienza el versículo 9 diciendo la siguiente palabra, pero ¿qué es lo que está pasando? Leemos el versículo y dice, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos haces retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Y el salmista aquí está pensando, él cree que el pueblo de Dios está sufriendo y está siendo derrotado porque al parecer Dios nos ha abandonado, porque al parecer Dios nos ha dejado. Y sabe, hermano, una de las cosas que el pensamiento de los israelitas era de que si Dios los entregaba al enemigo, que si Dios permitía que el enemigo los venciera, era porque había pecado en el pueblo. Podemos recordar cuando Acán, cuando Dios dijo que no tomaran de ese anatema, y nadie supo cuando él lo tomó. Pero hermano, se da cuenta cómo el pecado no solamente afecta a una persona, sino afecta a una familia y a un pueblo entero. Cuando el pueblo sale a pelear contra los de Ai, ¿qué es lo que ocurre con el pueblo, hermanos? ¿Vencen al enemigo? Pero si Dios estaba con ellos. Pero la Biblia dice que Dios salía con ellos y él peleaba por ellos, pero ¿qué había pasado? Habían pecado, habían fallado, habían desobedecido a Dios. Y el salmista se pone a pensar, bueno, ¿será que hemos pecado? ¿Será que le hemos fallado a Dios y por eso Dios nos ha abandonado? Él sentía que ya Dios ya no luchaba por Israel. Él sentía, hermanos, que ya no tenían esperanza en la batalla, porque quizá habían salido una vez y regresaron derrotados. Quizá volvieron a salir a luchar otra vez y hubo una derrota tras derrota consecutiva. ¿Dónde está ese Dios del que tanto me hablaban mis padres? ¿Dónde está ese Dios del que tanto me predicaban, del que tanto me enseñaban? Que peleaba por nosotros, que Él siempre estaba por nosotros. ¿Dónde está ese Dios? Y parece, hermanos, que cada vez la angustia se agudiza más en el corazón del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay una lista de todas esas cosas que el pueblo está sintiendo de parte de Dios. Versículo 9 comienza diciendo, pero nos has desechado. La siguiente parte dice, nos has hecho avergonzar. La siguiente parte dice, no sales con nuestros ejércitos. Versículo 10 dice otra cosa, nos hiciste retroceder. Versículo 11, nos entregas como ovejas. La siguiente parte dice, y nos has esparcido. Versículo 12, has vendido a tu pueblo. Y abajo dice, no exigiste ningún precio. Versículo 13, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla. Versículo 14, nos pusiste por proverbio entre las naciones. Y dice al final, todos al vernos menean la cabeza. No solamente regreso derrotado, no solamente regreso vencido, Dios, de la batalla, sino que también nos entregas como ovejas al matadero. Nos matan, Dios. No solamente nos derrotan, no solamente nos quitan ciudades, sino que muchos del pueblo estamos muriendo. No solamente pasa que morimos, sino que muchos de nosotros estamos siendo tomados y llevados en cautiverio a la tierra del pueblo enemigo. Ellos ni siquiera nos compran, simplemente nos toman y nos llevan a su tierra como esclavos. Versículo 14 dice,
Nos pusiste por proverbio entre las naciones, y todos, al vernos, menean la cabeza. ¿Y sabes qué, Dios? Al final, los que quedamos, regresamos a nuestra tierra. Y todos aquellos que saben que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, todos aquellos que saben, no sé si era David o era algún otro rey que en la Biblia mencione, pero para ser un rey que está hablando en este salmo, significaba que fue alguno de los reyes, hermanos, que su vida siempre estuvo dedicada a Dios, en buscar a Dios. Y yo me imagino a este rey, hermanos, escuchando lo que Dios hacía, escuchando las alabanzas, no sé si cada domingo, qué día se reunían, escuchando todos los salmos de David, escuchando el Salmo 23, escuchando parte de los salmos que están aquí en la Biblia que hablan de confianza, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos esos salmos que nos sabemos, hermanos, en medio de las dificultades, me imagino a este rey pensándolas cada vez que va a adorar a Dios en el templo. Pero ahora, ese rey que publicaba las alabanzas de Dios a todas las naciones, de que ellos servían y adoraban a Dios, que ellos buscaban a Dios, que ellos mantenían su fidelidad a Dios siempre, que no adoraban a otros ídolos, ahora regresaba derrotado, con la cabeza agachada, y todos los demás pueblos que los veían, miren, y son del pueblo de Dios, y miren, son del pueblo escogido de Dios, miren, son del pueblo que Dios dijo que amaba y que iba a estar con ellos. Ellos le buscan, pero parece que su Dios no está con ellos. Parece que su Dios está dormido. Parece que su Dios no los escucha porque ya han regresado como unas 10 veces de ser derrotados y no han podido vencer a ese enemigo. Y me imagino viendo los hermanos, y mientras el pueblo pasaba cabizbajo, derrotado, los enemigos moviendo su cabeza, meneando su cabeza en son de burla, por la confianza que ellos habían tenido en Dios, y parecía que Dios no estaba con ellos. Parecía que Dios los había abandonado. Ellos profesaban confiar en Dios muchas de las veces, quizá como tú y yo lo hemos hecho, hermanos. Profesamos confiar en Dios, pero ahora pareciera que están siendo avergonzados frente a sus enemigos. ¿Alguna vez, hermanos, ha habido esta situación donde profesas confiar en Dios, hablas de Dios fuertemente, hablas de Dios, hermanos, con tanta fe, pero llega un punto donde pareciera que está siendo avergonzada tu confianza? Pareciera que tu fe estuviera siendo puesta, hermanos, a prueba. Pero sabes, hermano, aunque cada vez la angustia en el corazón del pueblo se profundizaba más, el pueblo quizás se preguntaba, ¿dónde está ahora esa diestra poderosa que salvó a nuestros antepasados? ¿Dónde estaba ese Dios que daba victoria? Pero no nos olvidemos, hermanos, que aunque los caminos de Dios son un misterio, y que aunque algunas cosas a nuestro parecer, a nuestra perspectiva, parecen inexplicables, nunca olvidemos esto, que podemos confiar que tanto como la victoria como la derrota son parte de su plan. Todo es parte de un solo plan, hermanos, que Dios tiene para con nosotros. Pensamos que la victoria es lo único que necesitamos de Dios. Pensamos, hermanos, que el derrotar a nuestro enemigo, el obtener aquello que deseamos, es solamente el plan completo de Dios. Pero dentro de su plan, hermanos, está que muchas de las veces seamos victoriosos, pero que muchas de esas ocasiones también seamos derrotados. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo saber, hermanos, los caminos y los planes que Dios tiene para mí, pero podemos confiar en que Él es tan sabio para saber lo que es mejor para nosotros. Y hermanos, el pueblo en el momento no lo entendía, porque en su pensamiento estaba de que si yo busco a Dios, la victoria la tengo que tener asegurada. Si yo sirvo a Dios, si yo le soy fiel a Dios, la victoria tiene que estar siempre en mi vida reflejada. Eso refleja que yo estoy bien con Él. Y esa era la mentalidad de ese tiempo, hermanos. Pero tiempo después tendríamos a un hombre llamado Pablo, que diría, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y recuerda qué es lo que dice él, hermanos.
Él dice que va a haber prosperidad. Él dice que va a haber, hermanos, días siempre buenos. Él dice, hermanos, que siempre va a haber paz en nuestra vida. Él habla de eso acerca. Vayamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 35, creo, o 34. Romanos capítulo 8, versículo 35. Aquí lo tenemos, hermanos. Fíjense en las palabras que usa el apóstol Pablo, un siervo de Dios, una persona, hermanos, que hemos estado viendo con el pastor los domingos en la mañana, cómo Dios lo comienza a usar, cómo Dios comienza a hacer grandes obras en él, los propósitos que Dios tenía para él, pero tenía que tener un ministerio 100% exitoso. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y no dice personas, sino situaciones. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Sabe dónde se encuentra ese versículo, hermanos? Capítulo 44, versículo 22 de los Salmos. Ahí se encuentra. ¿Ve cómo las derrotas también son parte del plan de Dios? No quiero meterme al siguiente versículo porque siento que ya sería un spoiler de lo que vamos a ver más adelante. Siguiente parte, hermanos, sufriendo por la fidelidad. El pueblo no podía entender, ellos solamente tenían, si Dios no me da la victoria, si Dios no me bendice, yo estoy mal. Pero, hermanos, vayamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1. Tenemos muy bien metidos en nuestra cabeza esta historia de Job. Y comienza el primer versículo diciendo las características de Job. No las sabemos muy bien. Es un varón, dice, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, un hombre que nos podemos identificar con él, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos identificarnos con Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, yo creo que si el Job estuviera en nuestros días, ni siquiera podríamos compararnos con él. Ay, quisiera ser como el hermano Job, pero es tan perfecto que no puedo alcanzarlo. Pero sabe, hermanos, este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tenía muchas cosas. Dice la Biblia que él tenía 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda, y da una gran cantidad de animales ahí que él poseía. Toda la bendición de Dios estaba con él. Pero hay un pero también en la vida de Job. Versículo 6 al 12. Versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Pueden leerlo, por favor? Versículo 7. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? ¿Nos gustaría poner ahí nuestro nombre, hermanos? ¿Nos gustaría poner ahí nuestro nombre? Yo creo que para ponernos de ejemplo, sí nos gustaría que pusieran ahí Ángel, que pusieran, ¿no has considerado a mi siervo Ángel, que sirve en la iglesia, que dirige, que toca? Bueno, ya, eso no. O sea, que nos pusieran ahí, hermanos, de ejemplo, estaría muy bien. Pero la siguiente parte ya no nos gustaría. Y le dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y fíjese lo que Satanás le responde, hermanos. Le responde a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tienes? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, hermano, ese pero ya no nos gusta. El mismo pero que viene en los Salmos, ahora aquí lo vemos en Job. Y dice, pero, lea conmigo, dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pero tócalo. Quizá todo lo que tú le has dado,
Quizá todo lo que él ha tenido y que tú le has ofrecido, quizá solamente por eso te está sirviendo. Pero quítaselo y vas a ver si no va a blasfemar. Versículo 12 dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, corriendo, no dice ahí, pero yo me lo imagino, hermano, saliendo, corriendo de ahí para hacer aquello que Dios le había permitido hacer. Satanás hace de las suyas, Satanás le quita todo, le toca lo que él tenía. ¿Y cuáles fueron las respuestas de Job? ¿Recuerdan? Versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice la Biblia ahí, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero la historia no acaba ahí. Capítulo 2, versículos 4 y 5. Respondió Satanás y dijo a Jehová, otra vez volvió a presentarse ante Dios, hermanos. Imagínense, hermanos, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Pero Satanás no tiene con eso y quiere probarle a Dios que Job tiene que caer en algún momento. Y le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y le dice ahora a Dios, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Y qué hizo Satanás, hermano? Igualmente salió corriendo. Y dice la Biblia que permitió que Job fuera tocado por una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué, Señor, si Job te servía? ¿Por qué, Señor, si Job trata de serte fiel? Y aún todavía cuando vinieron las primeras pruebas, él procuró no pecar contra ti, Señor. ¿Por qué? Y de la misma forma, hermanos, yo creo que estos hombres del pueblo de Dios, cuando regresaban derrotados, ellos se ponían a pensar, ¿por qué Dios? Pero cuando ellos llegaron en oración con Dios, cuando ellos pasaron tiempo con Dios, hermanos, su mente empezó a cambiar. Su mentalidad, hermanos, en cuanto a estas cosas comenzó a cambiar. Recordemos, en la mentalidad de un israelita, si Dios no daba la victoria, es que había pecado en mí. Es que era solamente eso por la cual Dios no me daba la victoria. Pero no, hermanos, era transmitida la fe y que la fe se mantuviera firme, pero también la fe del pueblo fue probada y por lo tanto, aunque en el Antiguo Testamento, como les decía hace un momento, si la presencia de Dios no estaba con ellos, ellos iban a ser derrotados. Y quizá por causa de su pecado ellos estaban sufriendo esto, pero ellos empezaron a conocer que su fidelidad y su servicio a Dios verdaderamente era sincero. Ellos se daban cuenta que verdaderamente estaban sirviendo a Dios con todo su corazón. ¿Pero por qué Dios hacía esto? Dios comenzaba a obrar en sus vidas, Dios comenzaba a obrar en sus corazones y ellos comenzaban a entender, como alguien dijo, ellos comenzaban a entender que el sufrimiento puede no ser un castigo, sino una cicatriz a través de todas estas batallas que tenemos contra el pecado, contra el mundo y contra Satanás. Muchas de las veces, hermanos, el sufrimiento puede ser quizá el precio de nuestra fidelidad en un mundo que está en guerra contra Dios. Ellos sabían, hermanos, que empezaron a aprender que a pesar de todas estas cosas que estaban pasando, Dios estaba probando su fe, estaba probando su lealtad, si verdaderamente estaban dispuestos a seguir a Dios aún y con todas esas cosas que ellos habían escuchado de sus padres que parecían contrarias en el momento. ¿Se iban a mantener firmes confiando en Dios? Y como lo dije hace un momento, hermanos, el apóstol Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. El pueblo de Dios siempre va a experimentar, hermanos, sufrimientos como causa de mantenernos leales en un mundo tan hostil. El cristiano siempre va a padecer sufrimientos, hermanos, en medio de este mundo cuando queremos serles fiel
a Dios. Y por último, hermanos, termino con esto, la percepción humana y la realidad de Dios. La percepción humana y la realidad de Dios. Volvemos al Salmo 44. Después de que ellos han sufrido todo esto y se acercan a Dios en oración, ellos terminan con un párrafo donde dice, versículo 23, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Y hermanos, no es que el salmista creyera que Dios estaba dormido. No es que el salmista creyera de que Dios está acostado, sabe que estamos pasando todas estas circunstancias, pero él sigue dormido como si nada estuviera pasando. ¿Le recuerda esto a alguna imagen, hermanos, del Nuevo Testamento? ¿Una barca? ¿Un hombre durmiendo en la barca? ¿No es Jonás? ¿Es Nuevo Testamento Jesús? Estando con sus discípulos, ¿qué estaba pasando, hermanos, con sus discípulos? Ellos estaban luchando contra las olas, luchando contra la marea, luchando contra el viento para que la barca se mantuviera estable. Pero en el fondo estaba Jesús durmiendo. Oye, Jesús, no puede ser que estás viendo que estamos pasando esas circunstancias. Tú que puedes hacer milagros, ayúdanos. Despierta, Jesús. El Señor sabía, hermanos, o no, que estaban pasando esa situación. Lo sabía. Pero ellos, hermanos, querían seguir luchando sus fuerzas, luchando a pesar de las cosas que estaban pasando. Y así muchas de las veces nosotros percibimos, hermanos, a Dios como si estuviera dormido, como si no se hiciera presente en nuestras vidas. Pero sabe, hermanos, la percepción que tenía el pueblo era quizá de un Dios que estaba dormido o que estaba siendo indiferente hacia sus vidas. El pueblo no solamente era llevado a pensar esto en medio de esa tormentosa situación, sino que también pensaban que quizá Dios había ocultado su rostro de ellos. La Biblia nos habla en Números, hermanos, que la bendición que el sacerdote daba era, y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y ellos, confiando en esa promesa de que Dios iba con ellos salían hacia lo que Dios les mandaba, salían a la guerra, salían, hermanos, con ese propósito de regresar victoriosos. Pero cada vez que ellos regresaban derrotados, ellos podían darse cuenta como si el rostro de Dios no estuviera con ellos. El pueblo muchas de las veces fue llevado a ser humillado, a ser escarnecido por el enemigo, pero quizá en muchas de esas ocasiones llegaron a decirle lo mismo que le dijeron a Job. Después de que Job tuvo ese sufrimiento, primero tuvo uno, después tuvo el de su carne, y en lugar, hermanos, de recibir apoyo, ¿cuáles fueron las palabras que recibió? ¿Aún mantienes tu integridad? ¿Aún quieres servir a Dios? ¿Aún quieres seguir amando a Dios? ¿Aún quieres seguir sirviéndole a pesar de todo lo que ha ocurrido? ¿Sabes cuál es mi consejo? Maldice a tu Dios y muérete. Y me imagino, hermanos, el pueblo de Dios regresando y los enemigos diciendo, ¿aún mantienes tu integridad con ese Dios al que tú sirves? ¿Sabes qué? Mejor maldícelo y muérete. Tu Dios no te escucha, tu Dios no te ha dado respuesta. Parece que está dormido, parece que Dios no te escucha en cada oración que tú le das. Pero sabes, hermanos, vamos a ver cuál es la realidad de Dios. De la misma forma que el pueblo, que los discípulos clamaron a Cristo para despertarlo y que obrara, y dice la Biblia que Él solamente dijo, sea la paz, y se hizo paz. De la misma forma el pueblo de Israel insistía en su oración, en que Dios interviniera en medio de esa aflicción que ellos estaban viviendo. El pueblo sabía, hermanos, que los paganos, que los pueblos inconversos podían creer que sus dioses dormían, pero un israelita no. Los pueblos que no tenían a Jehová como su Dios, ellos podían pensar que sus dioses dormían, pero un israelita sabía que su Dios no dormía. Un israelita sabía que Dios iba a actuar ante las injusticias. Un israelita sabía que su Dios se iba a levantar como gigante para defenderlos. Y sabe, hermanos, el pueblo estaba pensando en sus actos. El pueblo pensaba en que su confianza estaba en que ellos servían a Dios.
Su confianza estaba en que obedecemos la palabra de Dios, compartimos a otro el mensaje de Dios, compartimos a otro lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas, pero no era eso lo que hacía que Dios le diera la victoria, sino sus misericordias. Eran las misericordias, hermanos, que nuevas son cada mañana, porque no era su justicia, no eran sus actos, sino la misericordia y la gracia de Dios, porque así como era la mano poderosa de Dios por la que ellos vencían, asimismo era la gracia y la misericordia de Dios por la cual ellos regresaban. Ellos salían sabiendo que quizá iban a morir, pero yo estoy tan seguro, hermanos, que cuando la victoria era de Dios, ninguno se quedaba ahí muerto. Regresaban vivos. ¿Y sabe por qué, hermanos? No era porque eran buenos en la batalla, no porque el pueblo era numeroso, sino porque era la misericordia de Dios quien los regresaba con vida. No era, hermanos, su fidelidad. No era, hermanos, sus actos buenos. Porque la Biblia dice que aún sus actos de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. No fue su lealtad, no fue su fidelidad, no eran sus actos de justicia en la que el pueblo tenía que confiar, sino en la misericordia de Dios. Dios no estaba olvidando o pasando por alto la aflicción de su pueblo. Dios estaba probando la fidelidad de su pueblo. Lo humilló Dios mismo. Dios mismo humilló a su pueblo, no fueron los enemigos. ¿Quién permitió, hermanos, que Job pasara esas circunstancias? ¿Fue Satanás? No, fue Dios, porque Satanás no puede hacer nada si Dios no estaba dentro de su voluntad. De la misma forma, hermanos, no fueron los enemigos los que vencieron al pueblo de Dios. Dios mismo permitió la derrota para que el pueblo regresara humillado, pero la Biblia dice que cuando Dios es necesario que seamos humillados y después Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Y sabe, hermano, y para que el pueblo conociera lo que había en su corazón, para que el pueblo entendiera sus debilidades, para que el pueblo entendiera cuál era su mayor necesidad no eran las victorias. Su mayor necesidad, hermanos, no eran regresar contentos con la victoria. Su mayor necesidad era la gracia y la misericordia de Dios. Por eso dice después el apóstol Pablo, precisamente cuando dice, somos por causa de ti llevados como ovejas al matadero. Vencidos, derrotados, y nos matan por ti. Pero ¿sabe qué es el siguiente versículo que dice? Ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Hermanos, somos más que vencedores cuando entendemos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y tenemos este versículo, una gran promesa, hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Y el propósito de Dios, hermanos, es conformarnos a la imagen de Jesucristo. No darte victoria tras victoria en tu vida, hermanos, dándote lo que tú quieras, sino conformarte a la imagen de Jesucristo. Dios nunca duerme, hermanos. Dios siempre está despierto. Dios siempre está con su brazo levantado para actuar a favor de su pueblo, a través de las derrotas como a través de las victorias. Salmo número 121, versículo 1 al 4, y con eso termino. Salmo 121, versículo 1 al 4. Me gustaría que lo leyeran conmigo, hermanos, versículo 1 al versículo 4. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Tiempo después, hermanos, cuando estaba por acercarse la guerra que iban a tener los macabeos en la historia de los judíos, sabían que era una guerra difícil, no sabían si iban a ser vencidos o si iban a obtener la victoria. Pero durante ese tiempo existieron unos levitas que se llamaban los despertadores. Y me llama mucho la atención este punto. Mientras ellos se encontraban en guerra, había unos levitas llamados despertadores que entraban al templo y recitaban esto: despiértate, ¿por qué duermes, Señor? ¿Dónde lo leímos eso?
ahorita en los últimos versículos del capítulo 44. Y ellos decían todos los días, despiértate, ¿por qué duermes, Señor? Hasta que un día un sacerdote dijo, cállense, ya no digan eso. Y él dijo, porque el que guarda a Israel no duerme. Dios no necesita despertadores. Nosotros necesitamos muchas alarmas, hermanos, para despertarnos. Pero Dios no necesita despertadores porque sabe, Dios nunca está durmiendo. Él siempre está alerta, hermanos, y siempre está atento a nuestras oraciones en toda dificultad que nos encontremos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias.